Asturias. Pablo nació en el 34, hijo de minero y madre carbonera. Padeció desde bien temprano las consecuencias del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. Su padre tuvo que huir al monte, fue detenido y pasó por varios penales. En la década de los 60 comenzó su compromiso con el Partido Socialista, una militancia que le llevaría a ocupar diferentes responsabilidades. Permitidme destacar solo 4. Fue vicesecretario de la FSA en la clandestinidad, el primer alcalde democrático de La Viana al final de la dictadura, senador por Asturias y también presidente desde su creación de la Fundación José Barreiro. Pero me gustaría quedarme con otra faceta quizás menos conocida de Pablo García, pero que creo explica maravillosamente su biografía y trayectoria. Pablo es también Paulino el Zapatero de Barredos. En su modesta zapatería no solo se hacían milagros para que la miseria y la penuria no reventaran los pies de los mineros y sus familias, sino que además la trastienda de la zapatería se convirtió también en escuela de libertad y en casa de cultura que permitió alumbrar la larga noche de la dictadura. Entre zapatos y remiendos enseñó a leer y a escribir, prestando libros para fomentar la lectura y arrinconar la ignorancia, la gran aliada de las dictaduras. Y allí se impulsó el asociacionismo. Aprovechando el deporte, crearon la Peña Holística de Barredos, un grupo de montaña y otro excursionista. Allí se esforzaron por ser mejores hombres y mujeres. Comprobaban que la unión hacía la fuerza y soñaron con un país mejor, trabajando para la vuelta de la democracia, las libertades que el franquismo les había arrebatado. Como os podéis imaginar, también se convirtió rápidamente en uno de los centros neurálgicos para reorganizar el Partido Socialista y fue clave para la confección de los periódicos Adelante del OGT y Avance del PSOE. Este zapatero, que luego sería alcalde y senador, siempre ha sido una persona humilde, ejemplar y consciente de la importancia de las cosas pequeñas. Pablo siempre insistió en la importancia de la formación, sobre todo entre la militancia más joven. De hecho, una de las cosas de las que más orgulloso se siente es haber convertido una cabaña de pastores en la Sierra de Peñamayor en el albergue José Mata, una escuela de formación para jóvenes socialistas por la que han pasado importantísimos dirigentes del PSOE. No puedo concluir sin citar a la persona quizás más importante en la vida de Pablo, a su compañera de vida, Lolín. Para ella es también este galardón porque los dos han estado juntos a lo largo de todos estos años, demostrando compromiso, generosidad y regalando cariño. A los dos les damos la enhorabuena y sobre todo muchas gracias por su ejemplo. Un fuerte aplauso para Pablo García y Lolín. Entrega el galardón Teresa Iglesias. Va a decir unas palabras en su nombre o leer una carta Jesús Sanjurjo. Un aplauso. Gracias. Estoy seguro que Pablo, además de emocionado, está un tanto asustado. Nunca le gustaron ni los homenajes ni los reconocimientos. Pero Pablo, lo tienes absolutamente merecido. Y además es un homenaje que trasciende las fronteras del Partido Socialista, de las organizaciones socialistas. Es un reconocimiento, yo creo que de toda la izquierda asturiana. Pablo, te lo mereces y es un gran honor poder usar estos minutos para agradecer en tu nombre
en el de Lolín, el de su familia, la entrega de este reconocimiento. Gracias, por tanto, en nombre de Pablo, a la Asociación Pozo Fortuna, al Ayuntamiento de Mieres, porque al final el Ayuntamiento también está absolutamente implicado en la concesión de este galardón a Pablo. En nombre de los socialistas asturianos, de la Fundación José Barreiro, gracias por este reconocimiento a nuestro querido compañero. Y ahora voy a leer una carta de Adrián Barbón, que por motivos que evidentemente conocéis no puede estar presente, pero le gustaría estar, dada la vinculación que ha tenido desde muy crío, desde chavalín, con Pablo. Como sabéis, hoy hay importantes actividades institucionales que le tienen ocupado y comprometido. Dice lo siguiente la carta que dirige Adrián Barbón a Pablo García. Conozco a Pablo desde que con 17 años me afilié a las Juventudes Socialistas, es decir, 27 años compartidos. En todos estos años se ha convertido en mi maestro, mi referente, mi confidente y mi amigo. La persona que nunca me ha fallado y que en los momentos más duros, personales y políticos, siempre me ha dado la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Pablo García Fernández, presidente de honor vitalicio de la Federación Socialista, es para mí todo. Sin él sería imposible nada de lo que soy y, lo más importante, cómo soy. En mi casa, mi abuelo Tito hablaba de Pablo con verdadera admiración y cariño. Pablo encarnaba para él lo que significaba verdaderamente ser socialista, y tenía toda la razón. He conocido a lo largo de mi vida muy buenos socialistas, pero Pablo es especial y también único. El hombre reflexivo, el lector autodidata, el admirador de Pablo Iglesias, el hombre de la concordia que nunca dejó que anidara el odio y el rencor en su corazón, el hombre de la memoria que no quiso que los asesinatos de Funeres, de la Fosa Común, de Tiraña o Vindoria acabaron arrasadas por el viento del olvido. Ese es Pablo, mi maestro y mi amigo. Pablo me enseñó y me enseña muchas cosas a lo largo de su vida. Siempre tengo en mente algunas expresiones suyas como grano no hace granero, pero ayuda al compañero, que decía José Barreiro, o el lema meteremos la pata pero no la mano, que lo caracterizan en una honradez única. Y también, como no, el deber antes que el placer. Esta última frase es la que me lleva a no poder estar ahí con todos vosotros y vosotras en el Pozo Fortuna, especialmente con Pablo y con el resto de los premiados. Y espero que me sepa perdonar por ello. Mi responsabilidad como presidente de Asturias me hace estar acompañando al jefe del Estado y su familia en la entrega del premio Pueblo Ejemplar de Asturias. Un día, por tanto, ciertamente agridulce para mí, porque por un lado compartiré la felicidad de los vecinos premiados y en la distancia el merecido reconocimiento a Pablo, pero en persona no poder estar como quisiera por mi responsabilidad como máximo representante de la autonomía y del Estado en Asturias. Por eso quiero que estas líneas sean de disculpa y también muestra de mi cariño por Pablo, porque Pablo, su mujer Lolín, su familia son también mi familia. De esa familia que no te la da el nacimiento, pero sí la vida. Y aunque podría contaros decenas de anécdotas y momentos vividos con Pablo, quiero que os quedéis con lo más importante. Pablo es y será siempre mi guía, mi ejemplo a seguir, la bandera que me permitirá ser fiel a nuestras convicciones y principios. Pablo es y será mi maestro y también mi amigo, el hombre que me enseñó el verdadero significado de ser socialista. Con todo mi cariño, admiración y amistad, Adrián Barbón. Estas palabras también son las mías y estoy seguro que la de muchos de los que estáis aquí presentes, por no decir de su totalidad. Muchas gracias de nuevo a todos y enhorabuena, Pablo y demás premiados. Gracias, Jesús. Hubo quien también lo vivió, pero nunca pudo hablar de ello frente a frente.